Como resultado de las elecciones políticas del pasado mes de junio, en 15 estados de la República habrá cambios de gobernadores. Como consecuencia de estos relevos, todos sin excepción dejan no solo asuntos pendientes, sino fundamentalmente deudas a sus gobernados. Deudas a las que en algunos casos se suman laudos laborales, pagos pendientes a proveedores, obras inconclusas y muchas promesas que no se cumplieron. Y seguramente los gobernadores entrantes tendrán serios contratiempos financieros para cumplirle a los ciudadanos, que les demandará cumplir sus promesas de campaña, obviamente. Problemas que analizaremos con un experto como el maestro Carlos López Jones, a quien le agradezco la generosidad de su tiempo esta tarde. Bienvenido, buenas tardes, Carlos. Raimundo, pues muy buenas tardes. Efectivamente, hubo elecciones en 15 estados el pasado 1 de junio. Y bueno, pues sí, hay varios estados que tienen deudas muy importantes. Te comento que la suma de las 32 deudas de todos los estados únicamente contraídas por gobiernos estatales y municipios suma 637,274 millones de pesos al cierre del año pasado. ¿Cuáles son los estados más endeudados en términos absolutos, los que más deben? Bueno, en primer lugar está la Ciudad de México, le sigue Nuevo León, después el Estado de México, después Chihuahua, después Veracruz, Coahuila es un caso muy interesante, y finalmente está Jalisco. Entre los estados que tienen menos deuda en México está Querétaro, que no tiene deuda, Tlaxcala con muy poca deuda, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes son los que tienen en este momento la menor deuda pública estatal. Entonces, bueno, pues cada gobernador que entra sabe perfectamente bien a dónde entraba y bueno, pues por eso lo elegimos, ¿no? Porque dijo que podía resolver los problemas. Carlos, entonces a estos gobiernos salientes que igual entonces, tal y como nos lo presentas, vienen heredando deudas. Entonces, estas deudas, ¿cómo es que las contraen? ¿Cómo es que las garantizan pagar? Bueno, cada estado, al ser soberano, hay que recordar que México es Estados Unidos mexicano, somos una república donde cada estado legisla sobre cómo se puede endeudar cada estado y para qué se puede endeudar cada estado. El gobernador le pide a su Congreso que le autorice cierta cantidad de deuda y después el gobierno federal revisa que esté dentro de los límites permitidos de endeudamiento de cada estado. Hay que recordar aquel capítulo de los dos hermanos Moreira en Coahuila, cuando le dejaron una deuda abultadísimo a Coahuila de 38,000 millones de pesos, y a partir de ese momento se hicieron ajustes en para qué sí y para qué no te podías endeudar. Y bueno, vamos a pensar en un estado, una ciudad que requiere un drenaje. Bueno, pues necesitas deuda para poderle dar un nuevo drenaje a la ciudad y que la ciudad no se te inunde. Sí. Se tratará de una obra, como bien señalas, de 3, de 5 o hasta de 10 años y que se pagará en 5, 10 o 15 años, y muy probablemente eso se va a pagar con las contribuciones de tenencia o con las contribuciones de agua potable o con las contribuciones que el mismo gobierno federal le mande a los estados, etcétera, etcétera. Todo depende de para qué queremos una deuda. Y esto creo que es lo más importante, no satanizar las deudas, Raimundo. Hay buenas deudas, aquellas que nos van a generar mayores ingresos o que nos van a permitir una mejor calidad de vida, y hay malas deudas. Ejemplo, casi ningún estado lo permite, pero supongamos que llegan los pensionados del sistema público y de las universidades públicas estatales y dicen: de pensiones me debes 1,000 millones de pesos. Bueno, pues pidamos una deuda de 1,000 millones de pesos para pagar las pensiones. Sí, el problema es que eso no te está generando ningún ingreso futuro. Entonces, ese es un ejemplo de una mala deuda. Una buena deuda podría ser: necesitamos hacer 5 centrales de abasto y con lo que nos vayan pagando los locatarios se van a ir pagando esa deuda. Eso es una buena deuda porque las ciudades obtienen 5 centrales nuevas de abasto y tenemos un ingreso permanente para los próximos 10 años para terminar de pagar esa deuda. Entonces, cada estado hay que revisarlo, de dónde proviene cada deuda y cuál es la forma de repago de esa deuda. Carlos, entonces ayúdanos a nuestra audiencia a entender cómo es que ya sabes quién en alguna mañanera dijo que habría que cuidar cómo se endeudan los estados y de que ellos han cumplido la federación en enviar todas las participaciones y de que ahora que salen hay que revisarlos. Contextualízanos esto, por favor.
Bueno, el presidente lamentablemente insiste en que todas las deudas son malas. Hay que recordar que el presidente mismo ha incrementado la deuda pública federal. En diciembre de 2018 la misma estaba en 10.7 billones de pesos, 10.7 millones de pesos. Al cierre de junio de este año, que es la última cifra que tenemos, está en 13 billones de pesos, 2.3 billones de pesos adicionales, a pesar de que el presidente ha dicho que no aumentó la deuda. Bueno, las cifras de Hacienda tienen otros datos. Estamos hablando del equivalente a 3 FOBAPROAS. Y el presidente dice, bueno, pues que nos digan qué problemas nos dejan. Bueno, seguramente todos los gobernadores entrantes saben perfectamente bien cuáles son los problemas que aqueja a cada entidad y qué es lo que deben de hacer. Una recomendación para todos los gobernadores, ahorita que estamos revisando el tema de la deuda, es que se acerquen al mercado bursátil. Solamente el 9% de esa deuda está en colocaciones bursátiles. Más del 35% se le debe a bancos comerciales, una cantidad similar se le debe a la banca de desarrollo. Entonces, bueno, pues podrían obtener mejores tasas de interés si bursatilizan esta deuda, si se la deben al mercado y no a un banco. Esa podría ser una buena opción para renegociar estas deudas y para reducir el costo financiero de las mismas. Sí. Ahora bien, Carlos, justamente lo que mencionaste, algunas de estas entidades federativas, como la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Jalisco, al revisar sus cifras de mezcla de recursos entre lo que les llega desde la federación por los impuestos federales que pagamos todos y entre su recaudación fiscal, estos que tú mencionaste, al menos los 5 primeros, me parece que tienen una buena mezcla, pero que hay de entidades, por ejemplo, como Colima, como Tlaxcala, que extienden la mano y de cada peso que tienen disponible para gastar, 90 provienen desde el centro, desde el control federal. ¿Qué tienen que hacer estos estados? Bueno, como tú sabes, los políticos les encantan los aplausos y odian tomar las decisiones difíciles. ¿Y cuál decisión más difícil que aumentar los impuestos locales? México es de los países que recauda menos en predial, por ejemplo. Ahí tenemos que revisar todos los catastros y actualizarlos a valor comercial para que las propiedades de mayor valor nos paguen un mayor predial. Ese es un caso muy interesante en comparación a Estados Unidos. En Estados Unidos los catastros están muy actualizados porque los gobiernos locales saben de la importancia de una buena recaudación. También los congresos se tienen que apretar los pantalones y decir, oye, si me debes más de 3, 4, 5 años de predial, es momento de demandarte. Porque tenemos muchas propiedades y muchos casos en donde pasan 10, 15, 20 años y nadie paga el predial y en consecuencia, bueno, pues cae mucho la recaudación en los estados. Los estados tienen que buscar la forma de encontrar nuevos ingresos. Otra opción de ingresos que la ley le permite a los estados es aumentar 10, 15, 20 centavos, 50 centavos el costo del litro de gasolina. Que ese es otro incremento a los ingresos de los estados. Y bueno, cada estado deberá de ir revisando sus finanzas, cómo andan. Te pongo los 3 casos más problemáticos en cuanto a qué estados tienen más comprometida su deuda. Nuevo León, el 85.9% de sus ingresos ya es deuda. Coahuila, el 77%, recordando el tema de los Moreira, que la dejaron a estar entre el 120%, era increíble lo que teníamos con los Moreira, ya bajaron al 77%, pero siguen sus finanzas muy comprometidas. Chihuahua es el 72% y Quintana Roo es el 67.3%. Del otro lado, donde hay más holgura para manejarse en los estados, está obviamente Querétaro, que no tiene deuda, Tlaxcala, que tiene muy poca deuda, y Puebla y Guanajuato, donde su deuda es menos del 20% de sus ingresos. Entonces, los estados, por un lado, deben de acercarse al mercado para reducir sus tasas y por otro lado, pues ya, es momento de apretarse los pantalones y ver de dónde sacan más impuestos. Claro. Ante estos indicadores que nos compartes, Carlos, entonces, en estas entidades federativas y particularmente en todas, ¿en qué consistiría entonces hacer una reforma fiscal local? Porque insistimos mucho quizás en una reforma fiscal federal, pero entonces con las potestades y soberanías que justamente tú nos acabas de mencionar que tienen sus congresos locales, ¿deberían de empezar entonces ya a hacer una reforma fiscal local también? Sí, por supuesto. Y te voy a decir por qué, Raimundo. Sí. Nos encanta perdón, nos encanta exigir servicios de primer mundo y no nos gusta pagar impuestos de primer mundo. Queremos tenerlo todo y no queremos dar nada a cambio.
Entonces, si queremos mejores servicios, que nuestra calle esté pavimentada, que tengamos alumbrado público, que tengamos suficientes patrullas, que a los policías se les pague lo suficiente, que tengamos buenas escuelas, el gobierno necesita tener más ingresos. Y los ingresos de la única forma que van a venir es de nosotros los contribuyentes. Claro, en la medida en la que pagamos más, podemos exigir más y eso se hace un círculo virtuoso, porque pagamos más, obtenemos mejores servicios y al mismo tiempo esos mejores servicios dan otra vez más ingresos, que fue lo que pasó en el caso de Querétaro. Querétaro incrementó sus recursos y de esa manera pudo reducir su deuda pública. Fue la decisión que ellos tomaron, vamos a reducir deuda pública. Otros estados como Nuevo León han decidido no, yo voy a incrementar mis ingresos y con esos ingresos adicionales voy a hacer más carreteras, voy a hacer más parques industriales, voy a tener un mejor servicio de drenaje, más agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada estado es soberano y decide qué es lo que debe de hacer. Pero creo que hay dos reflexiones muy importantes. La primera es, no satanicemos la deuda. Sí. Hay deuda buena, cuando esa deuda nos va a generar mejores niveles de vida en los próximos años, por un lado, y por otro lado, es muy importante que cada estado revise cuál es su situación de ingresos y qué es lo que quiere y cuánto dinero necesita para llegar a sus objetivos. Bueno, pues si me estás oyendo, Juan, también escúchame, Pedro. Si bien llegamos a la Ciudad de México en TV Mexiquense, en AMX Noticias y también al Estado de México, ahí sí nos escuchan por la red de otros gobiernos, háganle caso aquí a las recomendaciones de Carlos López Jones. Carlos, si nos recuerdas, por favor, en dónde seguirte y dónde leer tus aportaciones, por favor. Pues como siempre, a tus órdenes, Raimundo, muchas gracias. Estamos en tendencias.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes. En mi Twitter, Carlos López Jones, a tus órdenes. Muchísimas gracias, amigo mío. Te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Muchas gracias, Raimundo. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Algunos gobernadores electos difícilmente podrán cumplir a cabalidad sus promesas de campaña, tal y como lo escuchamos en la voz de nuestro invitado, el maestro Carlos López Jones. Vamos, si nos lo permite, una breve pausa y continuamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.